chicos de Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos el tema de literatura republicana. Dentro de nuestra literatura republicana vamos a tener el llamado costumbrismo. El costumbrismo es una pequeña corriente literaria que va a surgir en España, y Perú va a ser uno de los, el único virreinato, ¿no? de España que adoptó esta corriente literaria. Ahora, ¿cuál es el contexto del costumbrismo? Primeramente se dieron este proceso de la independencia, y luego de la independencia sabemos que nos gobiernan los militares. Hablamos del primer caudillismo, ¿no es cierto? Lamentablemente en nuestro país el primer caudillismo significó una inestabilidad política. Por ejemplo, Agustín Gamarra fue uno de los presidentes que soportó más golpes de Estado, siendo 26 golpes de Estado. Entonces, constantemente habían cambios de presidentes por esto de los golpes de Estado. Además, se dio también la Confederación Peruano-Boliviana, en el cual Perú se une a Bolivia, ¿no es cierto?, después de haber perdido en un enfrentamiento. Pero luego, bueno, todo se da a la normalidad. Entre las características del costumbrismo están primeramente que hay un carácter realista, porque lo que hace es contarnos el ambiente real, ¿no es cierto? La descripción objetiva de lo que pasaba en lo inmediato, quiere decir lo que se desarrollaba en ese tiempo en la sociedad. Segundo, es un análisis muy superficial. Simplemente, ¿sabes qué? En la ciudad sucede que hay chismosas, sucede que hay enfrentamientos con pistolas, sucede que hay infidelidades, cosas superficiales. No se analizaba una crítica social sobre lo que estaba pasando en nuestro país en ese tiempo. Se utilizaron 3 medios para poder difundir esta literatura, y van a ser primero una poesía satírica, la cual significa que va a ser una poesía de censura, una poesía muy crítica. Luego tenemos el periodismo, que va a destacar muchísimo en ese tiempo. Los artículos periodísticos van a ser muy importantes, artículos de opinión, de creación, etc. Y luego tenemos lo que viene a ser la comedia de costumbres. Las vertientes. Primero, la primera vertiente que vamos a conocer dentro del costumbrismo en nuestro país es el llamado criollismo. También se llamó colorismo, también recibió ese nombre. Además, lo que vemos dentro de las características de esta corriente es que hay un cierto civilismo e ideas de liberales. ¿Qué significa esto en realidad? Significa que lo que se apostó fue por un gobierno civil, que nos gobierne un civil. Muy bien, luego tenemos que es el uso de un lenguaje popular y chabacano. Esto quiere decir que lo que favorece esta vertiente es a la clase media. El máximo exponente del costumbrismo de la vertiente criollista va a ser Manuel Asencio Segura, considerado el padre del Teatro Nacional. Manuel Asencio Segura, vamos a ver dentro de sus obras personajes estereotipados, quiere decir personajes que podemos encontrar en cualquier lugar y que son estereotipos, como decir que siempre hay una señora que es chismosa, como decir que siempre hay un ladronzuelo en los barrios más bajos. Entonces son personajes bastante estereotipados. Otra cosa que encontramos dentro de la literatura de Manuel Asencio Segura es el hecho de que él critica muchísimo los comportamientos de la clase media, pero no por el hecho de exponerlos y burlarse de ellos, sino para que la gente observe y se dé cuenta de su comportamiento y trate de cambiarlo. Vamos a encontrar obras importantes como El Sargento Canuto, La saya y el manto, La perla y muertada, que es uno de sus poemas más extensos. Pero una de sus obras muy importantes es Ñacatita, ¿no? Ñacatita es una obra que, bueno, pertenece al género dramático, a especie de comedia de costumbres. Va a ser representada por primera vez en el Teatro Variedades y va a constar de 4 actos. Esta es una de las obras de teatro que hace muy conocido a Manuel Asencio Segura. Muy bien, chicos. Ahora, continuando un poquito con lo que trata esta obra Ñacatita, vamos a tener al matrimonio de Don Jesús y Doña Rufina. Los dos son muy queridos, bueno, todo normal, una familia normal, tienen su hija que se llama Juliana,
Además tiene un hijo adoptivo que se llama Manuel. Manuel es un joven que se había creado con Juliana, como si fueran primero hermanos, luego se hicieron como si fueran amigos, porque ya sabían que no eran familia. Y bueno, ese sentimiento fue cambiando hasta que se fueron enamorando. Juliana llegó a una edad de casarse y bueno, don Manuel también tenía sentimientos por Juliana, y don Jesús vio con buenos ojos a don Manuel. Lo consideraba un buen partido para su hija. Así que, bueno, doña Rufina tampoco dijo nada, dijo, bueno, si se quieren, ¿qué vamos a hacer? Pero alguien más puso los ojos sobre Juliana, que era una joven muy bonita, y además, si estaba en edad de casarse, debe estar entre aproximadamente los 17 años. Y fue don Alejo. Don Alejo tiene casi 60 años. Pero bueno, se fijó en Juliana. Y para ello utilizó a Ñacatita para poder llegar a Juliana. Ahora, lo que hacía Ñacatita era en este aspecto de ser una especie de Celestina. Ella se aproximó a doña Rufina, habló con ella, se hicieron como que amigas, y Ñacatita le dice, oye, ¿y tu hija ya está en edad de casarse? ¿Ya has pensado con quién casarla? Bueno, ella es enamorada de un joven que vive con nosotros, que lo adoptamos. Ah, se va a casar con un huérfano. O sea, ¿qué tiene que darle a tu hija? Se va a pasar por muchas penurias para que puedan tener una buena casa, para que no tenga que pasar hambre. Imagínate si no consigue trabajo. Entonces le metió estas dudas. Y le dice, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Por qué no la casas con un hombre rico? Tu hija es muy bonita, va a conseguir un marido rico rápidamente. Y le dice, ¿pero quién puede ser? Don Alejo. Pero ese hombre le triplica la edad a mi hija. Le dice, sí, pero tu hija no va a pasar absolutamente nada de penurias porque es un hombre adinerado. Doña Rufina se fue a su casa y habló con su marido sobre el tema, y obviamente su esposo se opuso rotundamente a que su hija se case con alguien que podía ser su abuelo. Entonces hubo una discusión entre el matrimonio. Doña Rufina le contó al día siguiente a Ñacatita lo que había pasado, y Ñacatita le dijo, al parecer tu esposo no te hace caso. Tu esposo no toma en cuenta tus palabras. Entonces como que también empezó a quebrantar el matrimonio entre don Jesús y doña Rufina. Muy bien, entonces Ñacatita decidió actuar, sabiendo que el padre se estaba oponiendo. Así que habló con Juliana, le dijo que se hizo cercana a ella, y estaba junto con Manuel, y le dijo a los dos, seguro que no les van a dejar casarse porque Manuel no tiene nada que ofrecerte. Entonces le dice a los jóvenes, lo que ustedes pueden hacer es huir. Así que para salvar la honra de Juliana, los padres de Juliana van a tener que aceptar el matrimonio entre los dos. Los jóvenes deciden hacerlo, pero cuando estaban a punto de huir, son atrapados por don Jesús. Don Jesús, decepcionado de don Manuel, decide aceptar lo que su esposa Rufina dijo, y le dijo claramente a su hija que se iba a casar con don Alejo. Juliana muy triste, llega el día del compromiso, está Manuel, están todos, la chica está demasiado triste, lo único feliz es don Alejo, y Ñacatita, que obviamente ha salido pues bien recompensada de esto, y toca la puerta. Es don Juan. Don Juan es un personaje que no era tocado, no era mencionado en la obra, pero llegó. Llega este personaje y le dice que había llegado de viaje del Cusco. La familia dice que pase, que lo invitan al compromiso de su hija. Entonces dice, felicidades, que se va a casar su hija. Entra y mira a don Alejo y le dice, ay, qué bueno don Alejo que lo encuentro, porque, bueno, me ha ahorrado mucho tiempo de buscarlo. Tome, su esposa le manda una carta. Don Alejo tenía una esposa en el Cusco. Entonces, todos indignados, don Jesús bota a patadas a don Alejo y a Ñacatita. Doña Rufina se desmaya. Cuando se levanta, llorando, le pide perdón a su esposo y también a su hija y a Manuel. Y deciden aceptar el matrimonio entre los jóvenes. Ahí, como vemos, hay bastantes personajes estereotipados. Tenemos a don Juan, que juega el papel de Deus Ex Machina. Un personaje que nadie había hablado, pero que llega para poder resolver este conflicto. Muy bien, ahora continuamos con el anticriollismo. El anticriollismo también fue llamado el pasadismo. Nos dice que más que nada era aristocrático, lo cual significa que la gente de la clase noble pertenece pues a esta vertiente. Ellos utilizan un lenguaje bastante refinado,
porque su gran representante viene a ser Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga defiende lo que es una república militar, ¿no? Una república aristocrática donde la gente que tiene mayor dinero tenga que gobernar porque están en toda la capacidad. Felipe Pardo y Aliaga fue llamado el señor de la sátira, porque utilizaba muchísimo la ironía para burlarse de la gente de la clase media y de la burguesía. Ahora, Felipe Pardo y Aliaga pertenece a esta aristocracia, pertenece a la clase noble. Él va a ser enviado por su padre a estudiar en España con grandes exponentes de la literatura de ese tiempo y luego, bueno, regresa a nuestro país con estas ideas bastante innovadoras y, bueno, viendo una realidad totalmente diferente, ¿no? Fundó el diario El Espejo de mi Tierra, donde va a establecer sus ideas que él tiene. Ahora, como dijimos anteriormente, Manuel Ascencio Segura busca exponer los malos hábitos de la gente de la clase media, pero para de alguna manera buscar que ellos reconsideren su comportamiento. Pero lo que hace Felipe Pardo y Aliaga es exponerlos y criticarlos totalmente sin nada de moral, sin decir, ¿sabes qué? Deben cambiar. No, los ridiculiza. Eso es lo que él busca. Ahora, tenemos obras importantes como Frutos de la Educación. Frutos de la Educación es quien comienza el costumbrismo en nuestro país. Frutos de la Educación es una crítica a la llamada zamacueca. En la historia de Frutos de la Educación nos muestra a una chica que es bastante bonita. Bueno, hay un chico de otro país, es más, que se fija en ella. Su familia está feliz, ella pertenece a una clase burguesa, lo cual significa que no tienen linaje, tienen algo de dinero, pero no tienen una buena familia, no tienen un buen apellido. Entonces la chica, pues que le llama la atención a este chico, se ve bastante interesado en ella, la invitan pues para que conozca la familia del chico. La familia encantada, porque es muy linda, es muy bien portada, todo parece muy bien. De repente la servidumbre de la casa de este chico empiezan pues a hacer en la cocina una pequeña celebración donde se empieza a escuchar la música de la zamacueca, que es un baile propio de la gente del pueblo. La chica no puede contener sus orígenes y empieza a zapatear. La familia del chico, horrorizada al verla de esta manera, la despiden rápidamente de la casa y de repente el chico desaparece de su vida. Entonces, como vemos, es una crítica de que la gente de la clase media, de la clase burguesa, a pesar de que pueda de alguna manera tener algo de dinero, no va a poder cambiar los orígenes que tiene. Otras de sus obras son Una huérfana en Chorrillos y Paseo de Mancaes. Pero uno de sus más famosos artículos periodísticos que se da en El Espejo de mi Tierra es Un viaje. En Un viaje va a criticar a la clase media por su exageración. Y tenemos como protagonista al niño Goyito. El niño Goyito tiene 52 años. Pero sus hermanas mayores de cariño le dicen Niño Goyito. Niño Goyito lo llamaron y Niño Goyito lo seguirán llamando. Entonces, un día le llega una carta de Chile donde dice que como el niño Goyito es el único varón de la familia, tiene que ir a firmar unos papeles donde tenían algunas tierras ahí. Entonces las hermanas, escandalizadas de que su hermano va a irse a otro país, va a ir por barco hacia Chile, empiezan a comprar todo lo que necesita para el viaje. Faltan 6 meses para el viaje, pero las hermanas, desde el día en que llega esa carta, empiezan a preparar todo. Y todo el barrio se corre la voz de que el niño Goyito va a viajar a Chile. Lo único que se habló durante esos 6 meses fue sobre el viaje del niño Goyito. Ya iba a llegar el día. Un día antes del viaje del niño Goyito, las hermanas preocupadas de que, ¿y si ese barco tiene algún defecto y algo le pasa a su hermano? Durante el viaje contrataron al mejor mecánico para que revise el barco y no tenga pues que pasarle nada al niño Goyito. Le compraron ropa por si hacía calor, ropa por si hacía frío, no sabían qué podía haber en ese lugar. Bueno, llegó el día más ansiado, llegó el día del viaje del niño Goyito. Todo el pueblo salió a despedir al niño Goyito. Entre lágrimas hablaban sobre él, que no se olvide de tal y cual, de nada. El día del viaje, sus hermanas llorando, le decían, por favor, abrígate, que te vas a resfriar. El niño Goyito también llorando, despidiéndose de todos. Se fue el niño Goyito. Y durante semanas,
Es más, durante meses después de que el niño Goyito se va, se seguía hablando del viaje del niño Goyito. Y todo tenía que ver con el viaje del niño Goyito. Oye, ¿te acuerdas cuándo se casó Julián? Ah, se casó a la semana que el niño Goyito se fue. Oye, ¿cuántos añitos tiene el hijito de María? Ah, él nació más o menos cuando llegó la primera carta del niño Goyito. Todo era sobre el niño Goyito. Y Felipe Pardo y Alega dice, su servidor, es decir, él, va a hacer un viaje a Europa. O sea, imagínate, yo voy a hacer a Europa y no tengo que hacer tanto alboroto por algo tan insignificante y común. Entonces, es una crítica al comportamiento de la clase media. Y eso es lo que viene a ser el costumbrismo en nuestro país. Muy bien, chicos, ahora vamos a continuar con nuestras preguntas sobre el tema de literatura republicana, que en nuestro país sería la corriente del costumbrismo. Recordemos que la corriente del costumbrismo es una corriente que se va a dar en España y Perú va a ser el único país en América que va a tomar esta corriente. Muy bien, yo voy a resolver las preguntas y ustedes la parte de autoevaluación como ya es habitual. 1. Señale las principales características del costumbrismo. Bueno, el costumbrismo en nuestro país más que nada tiene un propósito moralizador porque está a la par del neoclasicismo. O sea, el neoclasicismo está en vigencia y, como les digo, solamente en Perú se realizó lo que es el costumbrismo, entonces tiene todavía este propósito moralizador. Y nos damos cuenta de la vertiente del criollismo con Manuel Asensio Segura, cuando, bueno, lo que él hacía era poder exponer los malos hábitos, pero buscar que la gente cambie ello, ¿no? Localismo por el aspecto de que nos van a describir eventos y contextos inmediatos, es decir, que se desarrollaron en aquella época. Se abre el costumbrismo en el Perú con el estreno de la obra Frutos de la Educación, una obra de teatro en la cual, recordemos, critica, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el baile de la zamba cueca, que era una costumbre del pueblo. El pasadismo en el Perú, el pasadismo es, mejor dicho, el anticriollismo. Y en nuestro país fue antirepublicano. Ellos no creían que un gobierno civil estuviera bien para nuestro país, sino que debería seguir un gobierno militar. Representó la democracia y la república en ciernes. Bueno, todo lo contrario. El pasadismo sería el colorismo, que fue el otro nombre de la vertiente criollista. En Frutos de la Educación, el autor, pues lo que va a hacer es menospreciar una costumbre popular, que en este caso es el baile de la zamba cueca. Dice, el estilo de Pardo, de Felipe Pardo y Aliaga, el señor de la sátira, pues es, bueno, ¿qué debería decir? Mordaz, no mardaz, mordaz y castizo. Mordaz en el aspecto de que era muy duro cuando daba sus críticas, y castizo porque utilizaba un lenguaje muy refinado. Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga es un artículo de costumbre, ¿no es cierto? Va a escribir sobre los excesos que tiene la clase media, ¿no es cierto?, dentro de su diario por eventos que él considera sin importancia. El defecto que más critica el autor en Niño Goyito, pues es el engreimiento. O sea, Niño Goyito tiene 52 años y lo siguen mimando, y él representa, este artículo es bastante simbólico porque así es el Perú, dice, lo miman como si fuera un niñito, entonces uno tiene que ver la realidad, hay cosas fuera de aquí. 9. Una de las siguientes composiciones es un artículo de costumbre de Felipe Pardo y Aliaga. Aparte de un viaje, que es uno de sus artículos más conocidos, está el paseo de Mancaes. Los preparativos del Niño Goyito duraron, pues sus hermanas desde el día en que llegó la carta empezaron a preparar todo para su viaje, y cualquiera pensaría, uy, ya se va a viajar, no sé, de aquí a unos días. No, faltaban 6 meses y aún así estaban comenzando ya los preparativos para el viaje del Niño Goyito. Se hacía calor, se hacía frío, lo que le faltara para su viaje. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. En el libro creo que hay espacio esta vez para que puedan resolver la pregunta ensayo, ya traten de rellenar todo el espacio posible, que está en la página 145, y la autoevaluación, que está en la página 147. Muy bien, este ha sido el periodo de nuestra república, donde teníamos esta corriente que viene a ser el costumbrismo.